Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces Citado con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 6 de diciembre del 2022. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda su amigo Rafael Ayala y en esta ocasión nos acompaña el doctor Samuel Ojeda. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rafael, gracias por la invitación. Los invitamos a que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Guillermo Cermeño Padilla, docente e investigador del Colegio de México, que hoy nos hablará sobre la participación en el Congreso de Historia, que hoy precisamente se inaugura, y particularmente sobre su conferencia magistral, La metáfora de la historia como Tribunal de Justicia y su crítica, el caso del mundo O'Gorman. Doctor Cermeño, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Encantado, aquí estoy. Es un honor para nosotros que esté aquí. Doctor Samuel. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rafael, y a nombre de la Facultad de Historia me toca agradecer al doctor Cermeño su amable disponibilidad para compartir su tiempo en este programa radiofónico de nuestra facultad. Y, doctor, bueno, como el tiempo es oro, quisiera que entráramos un poquito en materia. Y una inquietud cuando usted amablemente acepta, no es la primera vez que está en estas tierras y en nuestros recintos, quisiera preguntarle al doctor, ¿cuáles son las preocupaciones que en el campo de la historia últimamente usted ha incursionado, está desarrollando? ¿Qué campo historiográfico y qué preocupaciones históricas se está cultivando actualmente? En la idea que conocemos que es usted sumamente activo y prolífico, ¿no? Muchas gracias, maestro Samuel, por la invitación. Me siento yo también muy honrado por estar aquí de nuevo en la universidad. Y en los años últimos lo que me ha preocupado particularmente, que es una manera de entrar a la historia y de investigarla y de pensar qué se puede hacer con la historia. Estoy ocupado en hacer, ya desde hace algunos años, una especie de historia sinóptica, se podría decir, de la historiografía. Es decir, cómo nace la historia con el mundo griego, en el siglo V a.C., y a partir de esos cimientos, la manera como va a evolucionar y se va a ir transformando. Entonces, ese es fundamentalmente lo que me ocupa en este momento, sobre todo porque vivimos un momento en el que parece ser que la historia se ha oscurecido, lo cual no quiere decir que no tenga importancia, y eso se advierte en los usos cotidianos, en la prensa, en los medios de comunicación. La palabra historia es muy prolífica, está presente de muchas maneras. Entonces, como historiadores, pues es intentar qué significa, por un lado, esa presencia incesante de la historia y al mismo tiempo cómo quienes nos dedicamos a la historia podemos intentar situar, ¿no? Sus alcances y sus límites, entenderla cómo funciona. Esto es lo que me ha venido preocupando en los últimos años. Doctor Cermeño, yo lo conocí a usted primero por sus textos, antes que personalmente. Y obviamente, dentro de nuestros estudios en el campo de la disciplina histórica, había textos que eran referentes para nosotros. Uno de ellos era de su autoría, y efectivamente algo que tiene conexión con lo que usted planteaba. Yo quiero decirle que es una preocupación no reciente, ha sido algo que ha estado permeando toda su formación como historiador. Esta revisión sobre la historiografía y la cultura histórica ha sido una constante dentro de sus preocupaciones académicas, ¿no? Eso creo que me parece que ha sido un toque muy significativo de su perspectiva, ¿no?, de análisis del pasado, ¿no? Creo ha sido congruente pues con esta preocupación a lo largo de todo su quehacer académico, ¿no? Sí, en efecto, Samuel. Desde luego que
Y la cosa es por qué me empezó a interesar la historia. Exactamente, eso. Claro. ¿Y a qué responde el plantearse este tipo de interrogantes en torno a la historia? Yo creo que tiene que ver con que en nuestra generación, ¿cuál es nuestra generación? La que nos formamos en los años 70, fundamentalmente. Y nos arriesgamos, nos interesamos por incursionar desde la historia para la comprensión de la sociedad. Existía en ese momento una atmósfera como de crisis de la historia. Es decir, por un lado, una historia que fue creciendo aritméticamente, ¿no? En términos de creación de instituciones, de escuelas, de formación de nuevos historiadores. De nuevas fuentes, doctor. Sí, creció muchísimo. Y tiene que ver con la expansión de las universidades, ¿no? En los 70 también. Tiene que ver con la crisis del 68, es decir, donde se abrieron pues cuestionamientos a lo que la Revolución Mexicana había sido, y sentarle en el banquillo, como Josefina Vázquez lo apuntó alguna vez, sentarla y comenzar a examinarla. Entonces era un momento de mucha efervescencia, de mucho interés, y de intentar como buscar respuestas en la historia, en el estudio de la historia, a esa situación de crisis y crítica que estaba en ese momento pues presente en nuestras vidas. Y esa situación de crisis combinada con la paradoja, ¿no?, del crecimiento de instituciones y también de publicaciones. Es decir, acumulativamente, como Luis González alguna vez lo apuntaba, ¿no? ¡Qué barbaridad! En lo que nos ha tocado nosotros sabemos mucho más que lo que en el siglo XIX podían saber los historiadores. Es decir, se incrementó el número de tesis, de monografías, de conocimientos sobre el pasado, pero se combinaba ese crecimiento cuantitativo con el sentimiento de estar en un momento de crisis, de interrogaciones, y en donde se esperaba que la historia podía ofrecer una respuesta, una salida, una luz. Entonces ese es el momento, y eso yo creo que fue lo que me fue orillando a interesarme por cuestiones más teóricas o más historiográficas, de preguntarle a la historia y la manera como la hacemos, realmente ¿qué podemos esperar? Es decir, en relación a nuestros trabajos de investigación, que pueden ser muy eruditos, muy concienzudos, rigurosos, pero ya en términos del impacto que eso tiene socialmente, hasta dónde llega, ¿verdad? Hasta dónde de verdad los historiadores ofrecemos esa luz que la sociedad espera. Y pues ahí ese fue el origen de meterme, de detenerme a examinar el funcionamiento de lo que hacemos, de lo que investigamos, y luego cómo lo difundimos, ¿no?, con nuestros trabajos de revistas, de artículos o de libros. Bien, doctor, continuando con esto que usted planteaba, bueno, usted es un sólido pilar, podemos decir, de los historiadores que trabajan en una institución que es finalmente emblemática, ¿sí?, en el problema de la producción del conocimiento histórico, el Colegio de México. Y ligado a esto que usted señala, un poco me salta la inquietud, y sobre todo por el perfil, podemos decir, de muchos de nuestros escuchas. Me interesaría, cuando menos es mi inquietud personal, saber por dónde, en qué temáticas están ahorita incursionando los estudiantes que están trabajando en el colegio, que están estudiando en el Colegio de México, que están haciendo sus posgrados en el gimnasio. ¿Por dónde anda ahorita la inquietud de esta nueva generación de historiadores que están en proceso formativo? Sí, hay una... Sí, la historia
va evolucionando y transformándose, Y va variando. incorporando Sí. nuevas preguntas, nuevos Así es. enfoques. Hubo un momento en el que la historia cultural, ¿verdad?, adquirió una relevancia que no tenía en el pasado, sobre todo porque reunía en su planteamiento la historia cultural, la historia de la lectura, la historia de los libros, la historia intelectual, Sí. ¿no? Es decir, con muchas derivaciones. Yo creo que eso era, bueno, a mi manera de ver, una manera de responder a la crisis de la cultura, es decir, como la crisis de pérdida de orientación, o de sentido, incluso en algunos casos de lo que los historiadores nos afanamos con nuestros trabajos. Y nos apasionamos. Y nos apasionamos, sí, y nos apasionamos. Ah, sí. Entonces, la historia cultural en su momento tuvo una gran relevancia y que en cierto modo, sí, como toda novedad, implica un cuestionamiento de prácticas anteriores, en este caso del peso que llegó a tener y que sigue teniendo lo que se conoce como la historia social o la historia económica, ¿no? Así como los enfoques idóneos para dar luz sobre la historia y sus transformaciones. Entonces la historia cultural vino como a desafiar algunos de estos presupuestos. En nuestro país no llegó a darse un debate, es decir, nos falta mucho debate, ¿no? O al interior de nuestro gremio no se dio propiamente un debate como uno lo encuentra en Francia o lo encuentra en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no?, en donde los académicos se sientan y buscan debatir y en el debate ir clarificando. Yo creo que esas tendencias se dieron en su momento sin que se diera propiamente esa discusión. Y las nuevas generaciones, efectivamente, yo creo que hay un poco el sentimiento, ¿no? Ese es mi sentimiento, de estar buscando, abriendo nuevas puertas, buscando nuevas formas de leer la documentación, de entrar a los archivos y de trabajarlos. Y yo creo que ahí va emergiendo como un interés por la historia conceptual, es decir, una historia que se conecta desde dentro con el análisis de las formas, como hablamos, como escribimos, y que nos vincula con la literatura, ¿no? Nos vincula sin que la historia desaparezca con esos otros espacios del arte, la literatura, la cultura en general, que están como más acostumbrados a hacer una reflexión sobre aquello que conforma sus escritos, ¿no?, que es una poética, ¿no?, que es una teoría literaria. Y ahí tengo la sensación de que entre los jóvenes hay como expectativas en relación a lo que va apareciendo en la historiografía, y lo relaciono con la historia conceptual, que es finalmente lo que en los últimos años he venido trabajando con más ahínco, ¿no?, con más dedicación. Doctor, ahorita mencionaba usted, se formaron en los 70, 80. ¿Qué diferencia hay entre esta formación del historiador? Tenemos muchos estudiantes que nos escuchan en el programa de radio. ¿Qué diferencia hay entre la formación que estuvieron ustedes a la formación que están recibiendo hoy en día los futuros historiadores? Porque es la generación que viene atrás de nosotros, doctor. Sí, cómo no. Si nosotros, yo creo que crecimos con una formación muy estructurada, ¿no?, muy disciplinada, en donde había que fichar de una manera, había que hacerse las preguntas adecuadas y dejar otras preguntas, ¿no? Y en ese sentido la historia tendía a sustentarse casi preponderantemente en el trabajo del archivo, ¿no?, en la ida al archivo, la ida a los periódicos, a las fuentes primarias, y esperar que desde ese acercamiento la historia se iluminara, ¿no?, con mucho más de sentido común, creo yo,
dejando como la resolución de esa acumulación de información al sentido común, a la imaginación que cada quien pueda tener. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos, seguimos platicando con el doctor Cermeño, volvemos.